Cuando la vida le arrebató a su esposo y la dejó con 5 hijos, María Fernanda pensó que no había salida, sin dinero, sin casa, sin rumbo. Pero lo que no imaginaba es que un simple viaje a una isla flotante cambiaría su destino para siempre. La lluvia había durado 3 días seguidos. El colchón de María Fernanda seguía húmedo. La casa donde vivía ya no era suya. La habían echado aquella mañana sin miramientos, con sus 5 hijos, con lo poco que les quedaba, una maleta vieja, un bote de arroz a medio llenar y un par de sandalias rotas. Nadie ayudó, nadie preguntó nada. María Fernanda se sentó en la banqueta con el rostro duro. No lloraba, no frente a ellos. Sofía, su hija mayor de apenas 11 años, sostenía al pequeño Mateo, que no paraba de toser. ¿Y ahora, mamá? ¿Dónde vamos?, preguntó Diego, con una voz apagada por el miedo. No sé, mi amor. Pero juntos, respondió ella, sin apartar la vista del horizonte. Su vida había cambiado hacía apenas 6 meses, cuando José Luis, su esposo, salió a pescar como cada madrugada y nunca volvió. El mar lo tragó cerca de la costa de Huatulco. Nadie recuperó el cuerpo. Solo encontraron su gorra flotando a varios kilómetros de la playa. Desde entonces, María Fernanda había hecho de todo. Coser, limpiar casas, vender tamales por la mañana, hasta dormir en el suelo de una iglesia cuando nadie la veía. Pero las deudas la alcanzaron, las del hospital, las del entierro sin cuerpo, las del dueño de la casa que no perdonaba un solo día de atraso. Esa mañana, bajo la lluvia, entendió que había llegado al límite. Fue entonces cuando apareció él, un hombre bajito, con sombrero mojado y una voz tranquila. La encontró sentada con sus hijos en la banqueta, mientras el agua corría por la calle como si arrastrara su historia. ¿Usted es María Fernanda? ¿Quién pregunta? Me llamo Lorenzo. Me mandó doña Lupita. Dijo que usted no tenía dónde dormir. María Fernanda no respondió, solo asintió. Lorenzo miró a los niños y se rascó la barba. Hay un lugar. No es una casa, pero es un techo. Más o menos, está en Xochimilco. ¿Ha oído hablar de las chinampas? Ella no entendía. Lorenzo le explicó, mientras los niños lo miraban sin entender del todo. Son islas, pequeñas, flotantes. La gente vive ahí, cultiva, pesca. Es otra forma de vivir. Dura, pero al menos nadie los va a correr. ¿Y si llueve?, preguntó Camila, abrazando una muñeca sin brazo. Llueve, pero también sale el sol, respondió él con una sonrisa honesta. No había tiempo para pensar. Esa misma tarde, María Fernanda y sus hijos subieron a una camioneta vieja con destino a Ciudad de México. Dejaban atrás Oaxaca sin mirar para atrás. No tenían a quién despedir. El viaje fue largo, silencioso. Diego vomitó por los nervios. Andrés no soltó una pequeña linterna durante todo el camino. Al llegar a los canales de Xochimilco, era de madrugada. El aire olía a humedad y flores podridas. Lorenzo les ayudó a subir a una trajinera, donde otro hombre los esperaba. «Bienvenida a la isla», dijo, empujando la embarcación con un palo largo. María Fernanda miró el agua negra. A un lado, una cruz de madera clavada en el lodo llevaba el nombre de alguien que ya no estaba.
Supo, en ese momento, que no había vuelta atrás. ¿Y si no puedo con esto?, susurró ella, más para sí misma que para alguien. Entonces lo aprenderás, respondió una voz femenina detrás de ella. Era doña Lupita, bajita, con trenzas canosas y mirada firme. El silencio se rompió solo con el crujido de la madera y el chillido lejano de un ave. Ahí empezaba todo. Y ella aún no sabía que esa isla le devolvería lo que la vida le había arrancado sin aviso. El agua estaba más fría de lo que parecía. La trajinera se detuvo al borde de una pequeña isla flotante. A lo lejos había más estructuras similares, techos improvisados, luces tenues colgando de palos de madera y un silencio que parecía tener peso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve golpeteo del remo contra el canal. María Fernanda bajó con cuidado. El suelo era esponjoso, blando, como si en cualquier momento fuera a ceder bajo sus pies. Sofía cargaba a Mateo, dormido. Andrés y Diego caminaban abrazados, mientras Camila arrastraba una bolsa más grande que ella. «Aquí pueden quedarse por esta noche», dijo doña Lupita, señalando una especie de choza hecha de madera, lona y costales reciclados. Por dentro no había nada, solo un par de cobijas húmedas, un piso de tierra y un olor fuerte a humedad. Pero para ellos era más de lo que tenían desde hacía semanas. «Mañana hablamos», agregó la mujer. «Ahora duerman. Aquí la noche es larga, pero segura». Cuando se quedó sola con sus hijos, María Fernanda dejó caer su bolso al suelo. Se sentó contra una de las paredes y cubrió a los pequeños con todo lo que pudo. Ninguno se quejó. Estaban demasiado cansados, pero ella no durmió. Esa noche, por primera vez, sintió miedo. No del lugar, no de la oscuridad, sino de sí misma, de no ser capaz. De fallar, de que sus hijos la vieran como una mujer vencida. Cerró los ojos y pensó en José Luis, en su risa, en sus manos ásperas de pescador, y luego, en su cuerpo, perdido en el mar. Una lágrima le cruzó el rostro, solo una. La contuvo. Al amanecer, el canto de un gallo la despertó. O quizá nunca se durmió. Doña Lupita ya estaba afuera, removiendo la tierra con las manos. ¿Sabes sembrar?, preguntó, sin mirarla. Sé coser, sé barrer, sé cuidar niños. Entonces aprenderás a sembrar. Aquí nadie vive de lo que fue. Aquí se sobrevive con lo que se hace. Ese fue el primer día. El desayuno fue un poco de arroz recalentado con agua hervida. Los niños lo comieron en silencio, sentados sobre piedras. Nadie se quejó. Más tarde llegaron otras personas, vecinos, todos con rostros cansados, pero ojos que sabían de lucha. «Bienvenida», dijo un hombre con bigote espeso y manos curtidas. «Gracias», respondió ella con voz baja. Pasaron el día limpiando la orilla, recogiendo basura del agua, reparando una cerca improvisada, aprendiendo cómo se cultivaba en las chinampas, tierra negra, flotante, alimentada por el mismo canal. El sol pegaba fuerte, pero el aire seguía húmedo. Diego se cayó al canal intentando atrapar un pez con las manos. Sofía corrió a sacarlo. Todos rieron, incluso María Fernanda. Fue apenas un segundo, una risa leve, rota, pero era la primera en mucho tiempo. Esa noche, Camila preguntó, ¿nos vamos a quedar aquí para siempre? María Fernanda la miró a los ojos. No lo sé, pero por ahora sí.
¿Y papi nos puede ver desde el cielo? Claro que sí, respondió ella, sintiendo el corazón apretarse como nunca. Esa noche, antes de dormir, María Fernanda salió a la orilla del canal. El cielo estaba despejado. Las estrellas se reflejaban en el agua como si fueran otras luces esperándola. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «No sé si estoy haciendo lo correcto, pero no me voy a rendir. Por ellos, por mí, por ti». Detrás de ella, en la oscuridad, una figura la observaba desde otra isla. Alguien que tomaría un papel crucial en su historia, aunque ella aún no lo supiera. Los días siguientes trajeron una rutina nueva, áspera pero necesaria. Cada amanecer, antes de que el sol apareciera entre los sauces llorones de Xochimilco, María Fernanda ya estaba con las manos en la tierra, guiada por la paciencia cortante de doña Lupita. Aprendió a distinguir la semilla buena de la que no servía, a hacer composta con residuos, a purificar agua con carbón y trapos viejos. Sus manos, acostumbradas al hilo y la aguja, ahora tenían ampollas y tierra bajo las uñas. Los niños se adaptaron rápido. Camila se hizo amiga de un pato que no la dejaba sola ni cuando iba al baño. Diego y Andrés ayudaban a pescar con una red remendada, mientras Sofía cuidaba de Mateo y barría los alrededores sin que nadie se lo pidiera. Pero no todo era tranquilo. Una noche, mientras todos dormían, María Fernanda escuchó un ruido extraño cerca del canal. Salió descalza, con una linterna de mano. El agua parecía tranquila, pero en el otro extremo de la isla vio una figura moverse entre las sombras. No estaba sola. «¿Quién está ahí?», preguntó, alzando la voz. Silencio. Cuando la luz de la linterna tocó la figura, vio a un hombre de mirada dura, de pie sobre una canoa pequeña. Tenía la piel tostada y una cicatriz que le cruzaba el mentón. «No quería asustarla», dijo él. «Solo vine a dejar unos peces». «¿Quién es usted?». «Me llamo Tomás. Vivo en la isla del fondo. Lupita me pidió que les trajera algo para cenar». Ella bajó la linterna. «Gracias, pero la próxima vez avise. Aquí nadie avisa». Aquí todos sobreviven como pueden. María Fernanda no confió en él, no esa noche, pero Tomás volvería, con más peces, con pan, con herramientas, siempre en silencio, siempre sin quedarse demasiado tiempo. Nunca miraba a los niños, solo a ella, como si supiera algo que ella aún no sabía. Mientras tanto, la comunidad la observaba. Las otras mujeres murmuraban a sus espaldas: «Demasiado joven para ser viuda. 5 hijos. ¿Con cuántos hombres los hizo? Seguro está aquí para aprovecharse». Doña Lupita lo escuchó todo. Una tarde, mientras limpiaban un terreno para sembrar flores de cempasúchil, le dijo sin rodeos: «¿Sabes cuál es el precio de vivir aquí?». «¿Cuál?». «El silencio. Te van a mirar mal, te van a juzgar. Pero si trabajas, si resistes, la tierra te va a defender sola». María Fernanda respiró hondo. Había oído cosas peores, sobrevivido a cosas peores, y no había llegado hasta ahí para caer otra vez. Esa noche, cuando Tomás regresó con un costal de leña seca, ella lo invitó a quedarse un momento, no por interés, por respeto. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó ella. «Desde que perdí lo que tenía allá afuera».
¿Y qué perdiste? Todo, dijo él, sin más. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Y tú?, preguntó Tomás. También, perdí a mi esposo, perdí mi casa, perdí el miedo. Por primera vez, él sonrió. Entonces ya ganaste lo más importante. Ella no respondió. Pero en ese instante, algo cambió. No era amor, no todavía, era respeto. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier otra cosa. Al día siguiente, María Fernanda comenzó a ayudar a otras mujeres a mejorar sus cultivos. Usó lo poco que sabía de costura para remendar ropa a cambio de verduras. Se ganó a los niños de otras islas enseñándoles canciones viejas que su madre le había enseñado en Oaxaca. Y sin darse cuenta, la comunidad comenzó a cambiar alrededor de ella. Pero lo que no sabía es que alguien de su pasado estaba a punto de encontrarla, y con esa persona también llegaría un secreto que podría romper todo lo que había construido. Era un domingo cualquiera, o al menos eso parecía. María Fernanda acababa de terminar una jornada pesada removiendo tierra para una nueva zona de cultivo. Tenía los brazos cubiertos de barro seco, y el sudor le resbalaba por la frente mientras Camila jugaba con dos niñas de una isla vecina. Diego y Andrés ayudaban a reforzar el pequeño muelle, y Sofía, como siempre, cuidaba de Mateo con una seriedad que no correspondía a su corta edad. Todo marchaba como debía, hasta que, cerca del mediodía, una trajinera color rojo apareció en el canal. No era como las demás. Esta era más grande, bien pintada, con un toldo blanco que protegía del sol, y un hombre vestido con camisa clara, lentes de sol y una cámara colgando del cuello, de pie al frente. ¿María Fernanda Ramírez?, preguntó el hombre, alzando la voz. Ella se congeló. Hacía meses que no escuchaba su nombre completo, y mucho menos de boca de un desconocido. ¿Quién lo pregunta?, respondió con desconfianza. Ricardo Navarro, periodista independiente. Me dijeron que su historia podría cambiar vidas. Doña Lupita apareció por detrás, con las manos en la cintura. ¿Quién te dejó entrar aquí? Un contacto en la alcaldía. Solo quiero hablar con ella. Ricardo bajó de la trajinera con cuidado, pero no dejó de grabar con su celular. María Fernanda no sabía qué hacer. Sus hijos la miraban, confundidos. La comunidad se acercó poco a poco, curiosa, desconfiada, silenciosa. ¿Qué quiere de mí?, preguntó ella, aún sin moverse. Me contaron que llegó aquí con 5 hijos, sin nada, que construyó una vida desde cero, que está ayudando a otros. Quiero contar eso, con respeto. Ella no respondió. ¿Quién le contó eso? Una mujer de Oaxaca, su vecina. Me dijo que usted no se deja vencer. Y la verdad, no muchas personas hacen lo que usted hizo. María Fernanda sintió un nudo en el estómago. Pensó en la única persona que podía haber hablado de ella en Oaxaca, Norma, una antigua amiga que alguna vez le ofreció cobijo, y a quien ella rechazó por orgullo. No tengo nada que decir, respondió al fin. Entonces permítame observar. Solo un día. Usted viva su vida. Yo grabo lo que vea. Doña Lupita le lanzó una mirada dura. Aquí no necesitamos cámaras, necesitamos manos que ayuden. Y eso haré, a cambio de escuchar. No quiero fama para mí, quiero que otros sepan que esto existe. María Fernanda dudó, pero algo en ella, quizá el cansancio, o quizá la necesidad de que sus hijos vieran que su esfuerzo valía la pena,
La empujó a decir: «Un día, solo uno, y si no me gusta, se va». Ricardo sonrió, guardó el celular y arremangó su camisa. Trato hecho. Ese día fue diferente a todos. El periodista la acompañó a pescar con Tomás, ayudó a cargar leña, entrevistó a doña Lupita, grabó a Diego leyendo en voz alta, a Camila cuidando flores flotantes, a Sofía enseñándole a Mateo a decir los colores. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Al atardecer, mientras María Fernanda limpiaba los restos de comida, Ricardo se sentó a su lado y le mostró un fragmento de video en su cámara. Era ella, cubierta de tierra, riendo con Camila. Rodeada de personas que antes la miraban con desconfianza y ahora la llamaban compañera. Se veía diferente, fuerte, viva. ¿Esa soy yo?, preguntó incrédula. Sí, y si tú no cuentas tu historia, alguien más lo hará por ti, pero nunca como tú. Esa noche, Ricardo durmió en una chinampa vecina. No quiso invadir más de la cuenta, pero dejó sus palabras sembradas como semillas. Lo que María Fernanda no sabía es que mientras ella dudaba si contar su historia o no, alguien más también la buscaba. Pero no para admirarla, sino para reclamarle algo que ella creía enterrado, un secreto del pasado, un error que, si salía a la luz, podía desmoronar todo. María Fernanda no durmió bien esa noche. La presencia del periodista había despertado algo dentro de ella. Orgullo, sí, pero también miedo, un miedo antiguo, enterrado, que cargaba desde mucho antes de la muerte de José Luis. Miedo a ser expuesta. Miedo a que, en medio de tanta superación, alguien recordara la única parte de su vida que ella quería borrar para siempre. A la mañana siguiente, Ricardo seguía en la isla. Ayudaba a cargar madera, grababa pequeñas escenas del día a día. Doña Lupita lo toleraba con el ceño fruncido. ¿Y Tomás? Bueno, Tomás no decía una sola palabra, pero no dejaba de observar. Durante el desayuno, mientras los niños comían arroz con plátano, María Fernanda llamó a Ricardo aparte. Usted dijo que quería contar mi historia, pero hay partes que no puedo permitir que se digan. No voy a usar nada sin tu permiso, le respondió él. Pero si hay algo que te pesa, tal vez hablarlo te ayude. Ella respiró profundo. Hace muchos años, antes de casarme, tuve una hija, una que nadie conoce. La tuve con un hombre mayor que me manipuló. Me la quitó y me amenazó con destruirme si decía algo. Por eso me fui de Oaxaca y nunca lo conté, ni siquiera a José Luis. Ricardo guardó silencio. Apagó la cámara, bajó el tono. ¿Esa niña sigue viva? No lo sé. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque siento que alguien me está buscando. No sé cómo explicarlo, pero lo presiento. Y no quiero que todo esto se destruya por un error del pasado. Esa misma tarde, mientras María Fernanda le enseñaba a Sofía cómo coser una camisa desgastada, un ruido interrumpió la calma. Otra trajinera, más pequeña, sin colores. Y con una mujer de unos 30 años, piel clara, cabello recogido en un chongo apretado. No sonreía, no parecía perdida, sabía exactamente a dónde iba. Saltó de la embarcación y caminó directo hacia doña Lupita. «Busco a María Fernanda Ramírez», dijo con voz firme. Toda la comunidad se quedó en silencio. Los hijos de María Fernanda detuvieron lo que estaban haciendo.
Ella, al escuchar su nombre dicho de esa forma, salió de la choza con el corazón acelerado. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. La mujer se acercó, paso a paso. Ricardo, por instinto, encendió su cámara, pero nadie le prestó atención. Soy Rebeca, tu hija. El mundo se detuvo. Sofía soltó la camisa. Camila tomó de la mano a Mateo. Tomás, desde lejos, frunció el ceño. Doña Lupita se cruzó de brazos. Eso no puede ser, dijo María Fernanda incrédula. Nací en 1995. Tú me diste a luz. Me llamo Rebeca Montes. Me adoptó la familia del hombre que te amenazó. Murió hace 2 años, y entonces me contaron la verdad. María Fernanda se llevó las manos al rostro. Las piernas le temblaban. Yo no sabía que estabas viva. No sabía nada. Me arrancaron eso. Me quitaron todo. Rebeca no lloró. Tampoco se movió. Solo miró alrededor, observando el lugar, los hijos, a la madre que había venido a buscar. No vine a juzgarte. Solo quiero saber quién soy. ¿Por qué pasó lo que pasó? María Fernanda dio un paso. Luego otro. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la abrazó. Un abrazo desesperado, lleno de años perdidos y palabras jamás dichas. Rebeca, por fin, lloró. La comunidad no entendía del todo, pero nadie interrumpió. Mientras todos regresaban lentamente a sus tareas, Ricardo apagaba la cámara con los ojos húmedos. Esa noche, María Fernanda y Rebeca hablaron durante horas. Sobre el pasado, sobre el miedo, sobre José Luis, sobre los hermanos que ahora Rebeca tenía y que no sabía cómo aceptar. Pero no todo sería paz. Rebeca traía más que recuerdos. Tenía en sus manos un documento, una herencia dejada por el hombre que la crió y que aún tenía su nombre en el acta de nacimiento, una propiedad, una suma considerable de dinero y una cláusula. Para recibirla, Rebeca debía convencer a María Fernanda de salir a la luz, de contar su historia oficialmente, de nombrar a los responsables. Y si María Fernanda aceptaba, pondría en riesgo no solo su paz, sino también la seguridad de toda la comunidad que ahora dependía de ella. María Fernanda pasó los siguientes días en un estado de confusión silenciosa. Rebeca se había quedado en una isla vecina, por respeto, pero el simple hecho de saber que su hija, aquella que creía perdida para siempre, estaba tan cerca, la desestabilizaba. No era rechazo, era miedo, miedo de no ser suficiente. De no poder responder las preguntas que Rebeca traía desde niña, miedo de que los hijos que crió sintieran celos o dolor, y más que nada, miedo de aceptar lo que Rebeca le proponía. Una tarde, sentadas frente al canal, Rebeca fue directa. La herencia es real, mamá, pero si no hablas, si no denuncias, no puedo recibirla. ¿Y para qué la quieres? ¿Por qué tanto interés ahora?, respondió María Fernanda, conteniendo la ira que no sabía si era con ella o con la vida. Porque quiero cerrar este ciclo, porque no quiero vivir con una historia a medias, porque me quitaron a mi madre y me criaron con mentiras. Si hablas, yo recupero mi identidad. Y tú también. Doña Lupita escuchaba desde lejos, removiendo tierra como siempre hacía cuando algo no le gustaba. Esa noche, María Fernanda llamó a Tomás. Se sentaron junto al fuego, como muchas veces antes, pero esta vez ella no tenía fuerzas para disimular. Tengo miedo de hablar,
pero también tengo miedo de callar. Entonces haz lo que harías si no tuvieras ninguno de los dos. ¿Y si lo pierdo todo? Lo perderás si no haces nada. Aquí aprendimos que lo correcto no siempre es lo más fácil, pero también aprendimos a resistir. Tomás nunca decía mucho, pero sus palabras se le quedaban clavadas a María Fernanda como espinas. Esa misma noche, Rebeca le mostró el documento completo. El hombre que la crió y que en su momento había amenazado a María Fernanda, murió dejando tierras, cuentas congeladas y una propiedad en las afueras de Tepoztlán. Pero el testamento tenía una condición: que María Fernanda hiciera una declaración pública, que diera su testimonio de los hechos ocurridos hace casi 30 años, en Oaxaca, que dijera los nombres, que enfrentara a quienes sabían y callaron. Ricardo Navarro, el periodista, fue claro: si lo haces, yo me encargo de protegerte. Tengo contactos, abogados, medios que pueden apoyarte. ¿Y si todo se vuelve en mi contra? Entonces al menos ya no te escondes, y nadie podrá decir que no lo intentaste. Los días pasaron. La comunidad lo notó. María Fernanda ya no sonreía igual. No cantaba con los niños. No salía al canal por las tardes. Hasta sus hijos la notaban distante. Sofía, la mayor, fue quien se acercó una noche con la voz quebrada. «Mamá, ¿tú hiciste algo malo?» «No, hija». «Pero alguien me hizo algo malo a mí y me obligó a guardarlo por mucho tiempo. ¿Y ahora qué vas a hacer?» María Fernanda la miró. «Voy a contarlo todo». Esa decisión fue como un rayo cruzando el cielo. Al día siguiente, frente a la cámara de Ricardo, con Rebeca a un lado y Tomás observando en silencio desde lejos, María Fernanda se sentó y habló. Por más de 1 hora contó la historia desde el principio. Su juventud, la relación forzada, el embarazo, el robo de su hija, las amenazas, el miedo, la huida y el silencio que había cargado por casi 3 décadas. Cuando terminó, no lloró, solo respiró. Doña Lupita, que había permanecido detrás de la cámara, se acercó y le tocó el hombro. «Ya no estás sola». Esa misma noche, Ricardo editó el video. Al amanecer, lo subió a internet con el título «La mujer que resucitó su vida en una isla flotante». En menos de 24 horas, el video se volvió viral. Pero con eso llegaron los riesgos, amenazas, comentarios crueles. Noticias distorsionadas. Y entre todo ese ruido, una carta anónima llegó a la isla. Una carta que decía: «Lo que enterraste no está muerto, y si crees que puedes quedarte aquí, estás equivocada». La carta no tenía remitente, solo una hoja doblada en 4, escrita a mano, con tinta negra y letra apretada. María Fernanda la encontró al pie de la puerta, al amanecer, cuando salía para revisar los cultivos. Apenas la leyó, sintió un frío recorrerle la espalda. «Lo que enterraste no está muerto. Y si crees que puedes quedarte aquí, estás equivocada». No era una amenaza cualquiera, era una advertencia. Y no decía exactamente quién la enviaba, pero ella sabía perfectamente de dónde venía. Tomás fue el primero en verla pálida, apretando la carta con las 2 manos. «¿Qué pasó?» «Ya empezó», susurró ella. «¿Quién fue?» «Alguien que no quiere que la verdad se sepa. Alguien que me conoce bien». Ricardo trató de calmarla.
Subió un nuevo video explicando el contexto, compartiendo apoyo legal, mostrando el respaldo que empezaban a recibir de cientos de personas en todo el país. Pero la reacción no fue solo de apoyo. Algunas personas comenzaron a difamarla, a decir que era una oportunista, que usaba a los hijos, que la historia no era real, que todo era un montaje para conseguir dinero. Y mientras afuera se libraba una batalla digital, dentro de la isla la tensión crecía. Algunas familias comenzaron a murmurar. Una vecina, antes cercana, le cerró la puerta en la cara. Una mujer mayor dijo que no quería problemas legales cerca de su casa flotante. Incluso Diego, su hijo, recibió burlas de otros niños. «Dicen que tú te inventaste todo, mamá», le dijo con rabia contenida. María Fernanda lo abrazó con fuerza. «No importa lo que digan, tú sabes quién soy, y lo que viví es verdad». Pero sabía que eso no era suficiente. Rebeca también comenzó a dudar, no de su madre. Sino del impacto que todo estaba teniendo en su propia vida. Ella había crecido en otra realidad, más cómoda, y ahora estaba en medio de una guerra que no buscó. «Yo solo quería conocer la verdad», le dijo una noche, con la mirada cansada. «No quería destruir lo que habías construido». «No lo hiciste», le respondió María Fernanda. «Solo abriste una herida que ya estaba supurando desde hace años». Esa noche, Tomás tomó una decisión. Fue hasta la trajinera más antigua, buscó entre sus cosas viejas y sacó un cuaderno, uno que nadie conocía, uno que llevaba cerrado más de 15 años. «Esto te puede ayudar», le dijo, entregándoselo a María Fernanda. «¿Qué es?» «Mi historia, y también la de ellos, porque no eres la única que fue víctima de ese hombre. Lo que te hicieron, se lo hicieron a otras. A mí me tocó ver todo desde adentro. Yo trabajaba para él». María Fernanda lo miró en shock. «¿Tú sabías?» «Lo supe, y me callé. Pero también me fui, y me arrepentí toda mi vida. Por eso estoy aquí, por eso ayudo, porque no supe defenderte antes». Ella temblaba, no por odio, sino por la mezcla de todo: dolor, rabia, comprensión. «Entonces testifica conmigo», le dijo. «Si hablas tú, no soy la única». Tomás bajó la mirada. «Si lo hago, también voy a caer. Nadie va a creer que fui inocente. Pero si eso ayuda a limpiar tu nombre, lo haré». Ricardo grabó una nueva entrevista, esta vez con Tomás. Su testimonio fue crudo, directo, sin adornos. Nombró al hombre, a los cómplices, a los métodos, a las amenazas. Y esa grabación fue la chispa final. Días después, la Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de investigación. El caso fue retomado, y por primera vez en casi 30 años, el nombre de María Fernanda aparecía no como la señalada, sino como la víctima principal de una red de abusos y corrupción que se había mantenido en silencio demasiado tiempo. Pero todo tenía un costo. Esa misma semana, por la noche, 2 hombres encapuchados llegaron en una lancha sin luces. Entraron a la isla sin hacer ruido. Uno de ellos arrojó gasolina sobre una pequeña choza vecina. El otro encendió un fósforo. El fuego se expandió en segundos. Los gritos despertaron a todos. Los niños corrieron. Ricardo agarró su cámara y comenzó a grabar entre el humo. Doña Lupita sacó cubetas. Tomás ayudó a evacuar. Y María Fernanda solo alcanzó a tomar de la mano a sus hijos,
corriendo entre el humo y el caos, con el corazón en la garganta. Esa noche, nadie durmió. El ataque fue directo. Claro, intimidante, un mensaje: cállate o te quemo lo que amas. Pero lo que los atacantes no sabían es que lo que María Fernanda amaba ya no podía quemarse, porque no era una casa, no era una isla, era su verdad, y esa ya estaba viva en todos lados. El fuego dejó cicatrices. 3 chinampas quedaron parcialmente destruidas, 2 trajineras se hundieron, y una barda improvisada de contención, construida por los propios vecinos, colapsó por completo. Pero nadie murió, nadie resultó herido. Eso, para María Fernanda, fue lo único que importó. El miedo, sin embargo, se quedó. Los niños dormían juntos, abrazados, saltando con cada ruido. Camila dejó de hablar por 2 días. Mateo volvió a mojar la cama. Sofía, la mayor, fue quien tomó el rol de madre mientras su mamá caminaba ida, como ausente, con los ojos llenos de pensamientos que no compartía con nadie. Ricardo, el periodista, se negó a marcharse. Su canal explotó de suscriptores. El video de Tomás alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en menos de una semana. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a enviar ayuda, abogados, donativos. La historia se convirtió en bandera de lucha para muchas mujeres. Pero también trajo más ataques, más cartas, más amenazas, más odio. Fue entonces que María Fernanda decidió lo impensable. «Nos vamos a ir de aquí», le dijo a doña Lupita una mañana, con la voz apagada. «¿Te están corriendo?» «No, pero ya no quiero que nadie más se arriesgue por mí». Lupita respiró hondo. Su respuesta fue firme. «Aquí nadie se va por miedo. Aquí nos quedamos y enfrentamos. Lo hiciste por todos. Ahora nosotros lo haremos por ti». Y no fue solo ella. Las demás familias, que antes murmuraban a espaldas de María Fernanda, ahora construyeron una red de protección. Reforzaron las entradas de las islas. Se organizaron en turnos de vigilancia. Un grupo de madres comenzó a dar talleres a otras mujeres para contar sus propias historias. La verdad de María Fernanda había abierto la puerta a muchas otras verdades enterradas. Y Rebeca ya no era una visitante. «No quiero esa herencia si tú no estás bien», le dijo una noche. Lo que más necesitaba ya lo encontré. A ti. María Fernanda la abrazó sin responder. No hacían falta palabras. Un mes después, en un evento en el Centro Cultural de Xochimilco, María Fernanda fue invitada a hablar ante más de 300 personas. Ricardo presentó el documental completo. Tomás también estuvo allí, sentado entre la multitud, sin querer figurar, pero aplaudiendo en silencio. La gente escuchó de pie. Al final, una mujer del público levantó la mano. Y después de todo lo que pasó, ¿qué aprendió? María Fernanda tomó el micrófono, pensó por unos segundos y respondió sin temblar. Aprendí que se puede perder todo, y aún así, vivir. Que cuando ya no te queda nada, puedes construir algo más fuerte. Aprendí que el dolor no te define, pero lo que haces con él, sí. La ovación duró varios minutos. Después del evento, le ofrecieron trabajos, colaboraciones, conferencias. Gente de otros estados la contactó para llevar el mensaje a más comunidades.
Con el dinero de la herencia, legalmente liberado gracias a su testimonio, Rebeca decidió comprar un terreno en San Gregorio Atlapulco. Juntas, madre e hija, construyeron una pequeña casa, rodeada de agua, con un jardín de flores nativas y una banca que daba al canal. María Fernanda no abandonó la isla. Volvía cada semana a ayudar, a enseñar, a sembrar. Pero ahora tenía su propio espacio, su propio nombre limpio. Su familia completa. Y por primera vez en décadas, paz. Un día, Ricardo le pidió que grabaran una última escena para el documental. Ella se sentó frente al canal con el sol poniéndose detrás. ¿Cómo quieres que te recuerden?, le preguntó él. María Fernanda lo miró con los ojos brillando de gratitud. Como la mujer que no se rindió, no por ella, sino por los que venían detrás. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu suscripción. En este canal contamos historias reales, de lucha, de esperanza y de transformación. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque cada semana hay una nueva voz que merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo video.